Hola, ¿cómo están? Hoy en la Universidad Continental nos acompaña el doctor Carlos Paredes Lanata. Él es un economista con amplios años de trayectoria. Ha sido, por ejemplo, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. En la actualidad es investigador principal del Instituto Perú y también director de Intelfin, que es inteligencia financiera. ¿Cómo está, doctor Paredes? Muy contento de estar acá después de muchos años. Bien, hoy usted viene a ofrecernos una charla, una conferencia sobre cómo emerger, cómo converger en el Perú actual. ¿Cómo definiría usted en primera instancia la situación económica del Perú en la actualidad, en el contexto mundial? Yo creo que estamos viviendo una situación extraordinaria. El Perú nunca en su historia económica para la cual cuente con datos ha tenido un periodo de crecimiento tan rápido en que el PBI per cápita haya aumentado a la velocidad que ha aumentado en los últimos 10, 12 años. En que la pobreza se haya reducido de la manera en que lo ha hecho, tanto la pobreza como la pobreza extrema. Y no solamente eso, sino que hemos sido el país de la región de América Latina y el Caribe que más ha crecido, tanto en términos de PBI como en términos de per cápita. Y este crecimiento en el promedio ha venido acompañado de una disminución pequeña, pero disminución al fin de la desigualdad. Ujú. Y yo creo que eso es algo muy positivo, ¿no? ¿Dónde está el punto de partida de este crecimiento? Muchos le atribuyen al gobierno de Alejandro Toledo, otros dicen que ya venía desde mucho antes. ¿Hay algún punto resaltante que podemos mencionar? No, hay un punto de quiebre sin duda que se da en el año 90, con la introducción del programa de estabilización en agosto del año 90, en el gobierno del primer gobierno del presidente Fujimori, y las reformas estructurales que siguieron a ese programa de estabilización macroeconómica. Unas reformas estructurales que lo que buscaron fue recrear una economía de mercado en el Perú, fomentar que la inversión privada se convirtiese nuevamente en el motor de nuestro crecimiento, en integrar nuevamente el Perú a la economía internacional. Hay que acordarnos que al final de los 80 estábamos totalmente aislados, ¿no? Éramos los Fondo parias, Monetario ¿no? Internacional no sabía. No, nosotros habíamos votado a todo el mundo, nosotros fuimos los que nos buscamos aislar. Eh, y la reducción en los aranceles, la integración comercial y de los flujos de capital, eso es todo algo que empezó en los 90 y que se ha persistido. Ha habido mucha perseverancia y ha habido profundización de ese modelo económico que ha probado ser muy exitoso. Entonces, yo creo que inclusive hoy con el presidente Humala, que candidateó en el 2006 y antes de la primera vuelta en el 2011 con un programa totalmente distinto, ¿no? Era el candidato del antisistema. Nos dijo hace poco, no sé si fue la semana pasada, que él había cambiado, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos visto el cambio y le damos la bienvenida a ese cambio. Y creo que eso demuestra el peso de los beneficios de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? El gran reto es cómo profundizamos esto, cómo sostenemos este crecimiento en el tiempo y cómo hacemos que sea llevado a las diferentes regiones del país. Yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos es por qué el Perú en el 2011, siendo la estrella de América Latina, como te dije, con una reducción de pobreza nunca antes vista, en un lustro bajamos en un tercio la pobreza y la pobreza extrema. Eso es un récord. En 10 años incrementamos el PBI per cápita en más de 40%, otro récord. La dispersión entre los ingresos disminuyó, menos desigualdad. Y a pesar de todo eso, y a pesar de que afuera se hablaba del milagro peruano,
los peruanos votamos por el antisistema. Entonces, creo que eso amerita entender ese fenómeno. Y creo que el fenómeno se explica por la desigualdad, porque las cifras promedio tienden a ocultar enormes diferencias que hay. Y estas diferencias, en el caso peruano, son diferencias que también se reflejan en el espacio, en la geografía, en las etnias, ¿no? Entonces se nos complica el problema. Creo que el reto ahí es lograr lo que el presidente propuso, que es la inclusión, ¿no es cierto? Y para eso los más atrasados, las regiones más pobres, tienen que registrar tasas de crecimiento más rápidas que el resto. Eso es convergir. Si yo, el más pobre, crezco más rápido y me voy acercando a los que me llevan delantera, ¿no es cierto? Precisamente, ¿cuál cree que ha sido el punto flaco en estos últimos años? Porque el crecimiento se ha evidenciado sobre todo en los estratos altos, en los estratos empresariales, es evidente, pero por ejemplo en el gobierno de Alejandro Toledo se hablaba del famoso chorreo, ¿no? Que poco a poco el tiempo iba a hacer que este crecimiento llegara a los estratos más bajos del país. ¿Es cuestión de tiempo? ¿Es una cuestión social, de políticas sociales, de políticas económicas? ¿Qué incluye, vale la redundancia, qué incluye esta inclusión? Primero que los ingresos de los más pobres han crecido más que los ingresos de los más ricos. Pero eso no es un gran logro, porque los ingresos de los más pobres es tan bajo que en términos porcentuales una pequeña subida puede representar mucho, ¿no es cierto? Entonces no hay que engañarnos. Las diferencias siguen siendo enormes. Sí ha habido chorreo, pero los resultados políticos indicarían que no ha habido suficiente, ¿no es cierto? Yo creo que la inclusión no se hace a punta solamente de programas sociales y programas asistencialistas. ¿Requerimos de programas asistencialistas? Sí. Hay poblaciones muy vulnerables que no van a poder incorporarse a esta nueva ola de crecimiento. Gente de la tercera edad, gente con muy poca calificación, con capital humano muy reducido. Entonces, esos grupos de gente deben ser ayudados. Eso creo que la solidaridad es un valor que compartimos los peruanos. Pero la inclusión viene a través de más trabajo. Y el trabajo viene solamente si es que hay más inversión. Yo creo que el reto es atraer la inversión a las regiones más pobres. Y eso es algo que yo no veo en los gobiernos regionales. Yo cuando estuve en el año 99 en el MEF, conversaba con la gente de la Cámara de Comercio, no con el gobierno, sino con la gente de la Cámara de Comercio de Arequipa. Y decía, oye, pero el reto de ustedes es promover las privatizaciones porque es promover la entrada de capital, es que su ciudad, que su región tenga acceso a mejores servicios, que el Estado no los puede dar. Pero yo siento que no ha habido un entendimiento del reto que tienen los gobiernos regionales, las cámaras empresariales regionales, de asumir ese liderazgo en atraer inversiones a su región. Yo creo que ese es el reto. Es hora creo que hay que vigilar que las inversiones se hagan bien, que las inversiones sean consistentes con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de las personas. Pero el compromiso es con la inversión, con la buena inversión. ¿No? Creo que es hora que dejen de hacer tanta politiquería de corto plazo, ¿no? Usted ha mencionado algo muy importante que es la intervención de los gobiernos regionales y en ciertos casos también los gobiernos locales quizá, ¿no? Sin embargo, su independencia hace que se haga un trabajo totalmente distinto en cada región, ¿no? Como que cada región
tiene un sistema político y económico distinto dependiendo de la procedencia ideológica de cada presidente regional, y se evidencia ahora. En tal caso, ¿cuál sería el papel del Estado para que se pueda lograr un trabajo en conjunto, hablando en lo económico o en la inclusión social, para que las regiones puedan tener una armonía, ¿no? Para que Sí, hay una labor de coordinación que el gobierno nacional tiene que hacer. Creo que el gobierno nacional también tiene que apoyar a los gobiernos regionales cuando no tienen los suficientes recursos humanos para poder enfrentar este reto. Pero al margen de la coordinación, yo creo que cada gobierno, actuando por su cuenta, tiene el compromiso con su población, con la gente que votó por ellos, de atraer inversión y crear puestos de trabajo. Ese es el real compromiso, ese es el gran reto. Si no, ¿cómo vas a generar trabajo? ¿Cómo vas a generar trabajo en Huancavelica si te opones a la inversión y no haces nada por traer otros tipos de inversiones diferentes que la minera? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno, los gobiernos de Puno, de Huancavelica, de Huánuco, por mencionar algunos, ¿no? De Ayacucho, para mejorar las posibilidades reales de que su población sea incluida en los beneficios del crecimiento? Tampoco hay una capacidad profesional, o sea que se carece de profesionales, no pueden luchar con cosas como el SNI, por ejemplo, o en proyectos de inversión, ¿no? Es un problema grande. ¿Cree que usted nada más es cuestión de recurso humano? Yo creo que primero hay que darse cuenta de cuál es el problema y de ahí empezar a resolverlo, y de hecho parte de la solución viene por contar con mejores cuadros en los gobiernos regionales. Y eso no se hace de la noche a la mañana, eso no lo pueden hacer los gobiernos regionales solos. Creo que hay una conciencia en el Ministerio de Economía de la necesidad de apoyar a los gobiernos regionales en el mejoramiento de su capacidad, ¿no? De hecho, han creado una serie de oficinas descentralizadas para facilitar el proceso de inversión. Ahora que estamos en Huancayo, desde su punto de vista y en el trabajo que usted desempeña, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de Junín, cuando se habla de Huancayo? ¿Qué idea tiene usted o qué imagen tiene de este lugar? Bueno, yo tengo muy gratos recuerdos que son muy privados, o sea, que no, pero de Junín y del Valle del Mantaro, hay la creencia o el entendimiento que esto es una de las grandes despensas de alimentos del país, ¿no es cierto? Entonces debería haber grandes oportunidades para inversión en agricultura, para mejoramiento en ese campo, para transformación y atraer mayor valor agregado. Yo preguntaba cuando llegaba esta mañana cuántas carreteras nuevas se habían hecho, y la verdad no conozco muy bien la respuesta. La carretera por la cual vine estaba muy bien pavimentada, pero me parece que la densidad de carreteras de la red vial es baja todavía, y necesitamos interconectarnos, necesitamos, y no es solamente red vial, necesitamos que los pueblos aislados tengan acceso a electrificación, agua, saneamiento. O sea, creo que hay grandes retos ahí para los gobiernos, y donde hemos visto una transformación que la ha producido la tecnología y nada más es el tema de acceso a telefonía móvil, ¿no es cierto? En Junín tienen ustedes un nivel de penetración enorme, creo que es 86%, y eso integra a la gente al mercado. Vías y medios de comunicación. Sí, exactamente. Y creo que es tu especialidad. También. Para terminar, quisiera abordar un tema quizá un poco difícil en la actualidad, que es la minería. La minería y la importancia económica que pueda tener en nuestro país en la actualidad, con esta coyuntura, sobre todo aquí
en Junín. ¿Cómo manejar este aspecto importantísimo, este ingreso importantísimo para el país? Porque a través de los años Perú ha sido un país eminentemente minero, sin que haya este tipo de conflictos, sin que haya este tipo de manejos un poco ilegales que desestabilizan y perturban, ¿no?, la tranquilidad social y económica del país. Yo creo que eso es un reto de todos, es una responsabilidad de las diferentes partes. Nosotros necesitamos más inversión minera. El país es un país con vocación minera, con grandes ventajas en ese sector, pero necesitamos buena inversión minera. No necesitamos más DOE runs, ¿no es cierto? No necesitamos más problemas con el medio ambiente, no necesitamos más minería informal que deshace la selva como está pasando en Madre de Dios. Creo que necesitamos una minería seria, que esté comprometida con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la sensibilidad de las comunidades a las cuales va a afectar, y eso es indispensable si queremos que la minería siga creciendo en el país. Entonces es responsabilidad de los inversionistas, pero también es responsabilidad de los gobiernos que deben tratar de atraer buena inversión minera, y creo que hay mucha de ella rondando. Creo que en el pasado también, y hay que decirlo, hubo muchos abusos, hubo mucho descuido, y por esa razón también puede haber algo de desconfianza. Pero más que desconfianza, creo que hay un abuso político de corto plazo que no tiene nada que ver con los intereses de nuestro país. Bien, en pocos minutos usted va a dar una conferencia, como ya lo habíamos manifestado. Quisiéramos que rápidamente nos dé su impresión sobre esta universidad aquí en Huancayo. Bueno, yo estoy muy contento de estar en la Universidad Continental, le agradezco la invitación, espero que esta sea la primera de algunas cuantas visitas, o sea que espero haber hecho bien mi tarea para que me vuelvan a invitar. Y quiero conocer este fenómeno. Yo tengo más de 25 años dando clases en universidades y veo que esta es la mejor manera de darle oportunidades a la gente, a la juventud. Y por todo lo que yo he oído, la Universidad Continental está cumpliendo un rol importantísimo en Huancayo, y entiendo que va a crecer a otras áreas del país. Ojalá que así sea. Les deseo toda la suerte del mundo.